Hola, mi nombre es Mayra Aguirre Hernández, trabajo en el Ministerio de Educación Pública. Actualmente soy supervisora de centros educativos. Anteriormente de esta gran experiencia era educadora y he tenido la experiencia tanto en educación en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Trabajé en mis últimos años, antes de estar aquí en la oficina de supervisiones, como escuela unidocentes y también las escuelas multigrados que le llaman Dirección 1, y tuve la gran experiencia de trabajar 13 años como directora 1 con una matrícula en ese entonces, que era en el 2003, con una matrícula de casi 60 estudiantes, totalmente rural. Al llegar a esa escuela, era una escuela de mucha montaña, mucha naturaleza, era una escuelita muy pequeña, casi no tenía mobiliarios, lo que era la infraestructura era una infraestructura muy en estado quizás muy mal estado. Con el pasar del tiempo, en lo que se respecta a la población, me encontré con una población muy humilde, personas muy colaboradoras, personas muy trabajadoras, personas muy comprometidas, con deseos al desarrollo de la comunidad. Los niños, con respecto a la población de los niños, eran niños muy humildes, niños muy obedientes, niños que esperaban las instrucciones de su docente para ellos actuar, para poder ellos dirigirse. Me encontré con una comunidad totalmente agrícola, en su mayoría hacían sus propios negocios, por ejemplo, lo que era la agricultura. En muy escasos familias, por ejemplo, tenían ganadería, y en ese aspecto también, en esos entonces, llegó una familia y puso una empresa que se llama Finca La Anita, y esa empresa de ese entonces, de los años 2003 hacia acá, ella ha dado mucho lo que es trabajo a las familias para poder sostener a sus familias, a los estudiantes, y es un ambiente totalmente rural, de muchos ríos, montañas, mucha vegetación, las costumbres de la gente, las tradiciones de ellos, sus formas de pensar, su forma de actuar, su forma de dirigirse a las personas. Pero a través del tiempo, pues también esa ruralidad ha cambiado. Aún trabajo en zona rural, visito muchas escuelas de zonas rurales. La mayoría de ellas son escuelas unidocentes que están a cargo de mi persona, y también escuelas de Dirección 1. Y la mayoría de ellas aún se conserva lo que es la naturaleza en las regiones, en las comunidades. Se conserva también lo que es la cultura. Cada una de ellas tiene su propia ruralidad, porque a pesar que se ubican en zonas rurales, cada una de las comunidades, cada una de las instituciones tienen su propia cultura, sus propias tradiciones, mantienen su propia forma de pensar, y la distancia que hay entre una y otra quizás son 4 kilómetros, 6 kilómetros, pero la distancia también tiene que ver, por ejemplo, con lo que es el camino, que es todo un camino en esta ruralidad de estas instituciones. Pues el trayecto que hay de una de otra son caminos de piedra actualmente, con muy poco transporte que se utilizan. La mayoría de los estudiantes tienen que caminar para viajar de sus casas a las escuelas, y de las escuelas a sus casas. Muy pocas cuentan con lo que es transporte, por lo mismo, por lo que son escuelas con matrícula pequeña, no se puede hacer gestión de transporte. De las 21 instituciones a cargo, solamente 5 instituciones, de 5 a 6 instituciones tienen transporte, que son las que están un poco más fuera de lo que es el distrito. Respecto a lo que es la identidad rural, eso se encuentra en esta zona, y lo podemos enfocar en sí, que la identidad rural pues son algunas de las características que ya se viven en la realidad, que no es lo mismo cuando uno puede leer en un documento, sino vivir la experiencia propia de la ruralidad, de la identidad rural,
en nuestras regiones de un país, podríamos decir, en este caso pues la región de la zona norte-norte, en la cual actualmente me encuentro laborando. Muchas gracias y bendiciones.